Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejora el mercado laboral en Colombia. El DANE reveló que el año pasado cerró con una reducción considerable en el nivel de desempleo. Víctor Grosso nos tiene todos los detalles y las cifras de este reporte. Una cifra récord alcanzó el envío de dinero de colombianos que viven en el exterior a sus familias aquí en Colombia. El año pasado llegaron al país 11.000 millones de dólares y el 67% de las remesas provinieron de Estados Unidos y España. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del mercado laboral y el impacto que tuvo en el 2024. Y por eso me acompaña Víctor Grosso para hablar de este comportamiento. Luisa, buenas noches para los televidentes. Una jornada para cerrar este mes y esta semana muy llena de información económica. Tuvimos tasas de interés del Banco de la República, tuvimos noticias internacionales muy importantes, prácticamente con el inicio de una guerra comercial entre Estados Unidos y otros países. Y dentro de toda esa cantidad de noticias, una de las más importantes para nosotros tiene que ver con el balance del mercado laboral 2024. ¿Cómo le fue al desempleo en Colombia? En términos generales, tuvimos cifras positivas, sobre todo al cierre del año 2024. Estos datos fueron reportados hoy por el DANE. Esta es la cifra de diciembre, desempleo solo en diciembre de 2024. Y ahí se presentó una caída desde el 10% hasta el 9,1%. Esta fue la tasa de desempleo del último mes del año pasado, 9,1%. ¿Qué otras cosas encontramos dentro de este informe del mercado laboral? Que durante todo el 2024 se generaron 756.000 nuevos puestos de trabajo. Es decir, fue un año en el que se crearon empleos en nuestro país. De todas formas, tenemos, digamos, estos indicadores. En este caso, muchos analistas dicen todavía hay que mejorar esta cifra de aquí, ya se la cuento, pero hay, digamos, 23,6 millones de personas ocupadas con un trabajo en Colombia, ya sea formal o informal. Un poquitico más de la mitad de esta cifra son empleos informales. Y los desempleados, los que están buscando una oportunidad laboral, suman 2,37 millones de personas en Colombia. Víctor, ¿y cómo se puede explicar este comportamiento de los ocupados, de los 23,6 millones de colombianos que cuentan con ese trabajo y los desempleados? El mercado laboral está conformado por muchas variables. Entonces, la tasa de desempleo mide, digamos, esas personas que participan en el mercado laboral, es decir, personas que están buscando un trabajo, que lo encuentran y que no lo encuentran, porque hay otras personas que no participan en el mercado laboral, simplemente se inactivan. Por ejemplo, un estudiante, si entro a hacer un curso de 4 meses, de pronto dejo de buscar empleo y estoy inactivo para el mercado laboral. Digamos, hubo en ciertos momentos una mayor participación, es decir, más personas buscando empleo, y nuestro mercado laboral logró en medio de todo absorber también esas nuevas personas participantes en el mercado laboral, y al final, sobre todo al cierre del año pasado, pues vimos una caída en la tasa de desempleo, inclusive en ciertos momentos del año con una mayor participación de personas. Pero también tenemos otras cifras. Este cuadrito es muy interesante, lo hemos venido presentando a nuestros televidentes cada mes que conocemos estos datos del mercado laboral, porque cada barrita de estas nos muestra la generación de empleos por sector. Ya les había comentado que todo el año se crearon 756.000 empleos. Y esta primera barrita, sobre todo las barritas que están en la parte superior, me muestran los sectores que más aportaron nuevos empleos en el país. En primer lugar, el sector de alojamiento y servicios de comida. Aquí están los restaurantes, 262.000 empleos generados, la cifra de la mitad para que ustedes empiecen a entenderla. En segundo lugar, actividades inmobiliarias, 145.000 nuevos empleos generaron. En tercer lugar, el comercio y la reparación de vehículos, 129.000 nuevos empleos para este sector. Recuerde que el comercio, sobre todo en la parte final del año 2024, experimentó una fuerte reactivación, y el sector de los vehículos, el subsector de los vehículos, también está mostrando señales de reactivación, en parte por la caída en las tasas de interés desde el Banco de la República y en todo el sistema crediticio. Y ahí están todos
los otros sectores, en la parte inferior vemos los sectores que más destruyeron empleos. Por ejemplo, el manufacturero, este todavía no reacciona, no muestra señales de vida. Aquí se destruyeron todo el año pasado 2.000 empleos. También el sector de los servicios públicos, destruyendo casi 70.000 empleos. Y el que más destruyó fue el de las actividades profesionales, científicas, técnicas, básicamente el sector de servicios profesionales, 120.000 empleos destruidos. Entonces, en el neto, entre los que generan empleos y los que destruyen empleos, se genera esta cifra positiva de 756.000 nuevas plazas generadas durante el 2024. Lo que pasa, Luisa, es que, y este ya es el balance anual, ¿no? Cuando miramos el promedio del desempleo en Colombia durante los 12 meses del año, de enero a diciembre, esa tasa de desempleo en el 2023, en el 2024 fue del 10,2%, que fue prácticamente la misma tasa de desempleo que tuvimos en el 2023 cuando miramos el balance anual. ¿Por qué? Porque hay unos meses donde cae el desempleo como en diciembre, pero hay otros meses en el año donde vimos repuntes en la tasa de desempleo. Entonces es como un electrocardiograma. Al final el promedio fue de 10,2%. Bueno, Víctor, justamente para analizar este comportamiento en el desempleo de nuestro país y las proyecciones que tienen los analistas, los economistas, escuchemos a los siguientes economistas. El resultado del mercado laboral presentado hoy correspondió al mes de diciembre de 2024 y con él dimos cierre a los datos del año. La tasa de desempleo nacional de diciembre de 2024 fue 9,1%, menor en casi un punto porcentual a la de diciembre de 2023 y la menor para un diciembre desde 2017. Al final del año pasado, especialmente en noviembre y en diciembre, la tasa de desempleo ajustada por estacionalidad fue baja, pero en promedio la tasa de desempleo de 2024 no varió con respecto a la de 2023, ubicándose ambas en 10,2%. Hacia adelante, en 2025, creemos que con la mayor actividad económica, la tasa de desempleo promedio será menor a la observada en 2024. Según el DANE, en diciembre de 2024 registramos una tasa de desempleo de 9,1%. Es decir, tuvimos una caída de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 2023. En particular, estamos viendo mejoras en la tasa de ocupación, lo cual vimos evidenciado en la creación de más de 750.000 puestos de trabajo durante este periodo. Si lo miramos a nivel sectorial, estamos viendo que casi todos los sectores están contribuyendo positivamente a la aceleración del empleo para este periodo, pero hay sectores que se están contribuyendo positivamente más que otros sectores. Por un lado, tenemos alojamiento y servicios de comida, también tenemos las actividades inmobiliarias y el comercio que están contribuyendo positivamente a la creación de empleo. En el caso del comercio, no solamente lo estamos evidenciando en el empleo, sino también en expansiones en el crecimiento económico, tanto para el sector de comercio mayorista como para el sector del comercio minorista. En contraste, sectores relacionados con los servicios públicos y también con actividades profesionales durante este periodo registraron una destrucción de más de 190.000 puestos de trabajo. En general, y ya teniendo el dato para diciembre, lo que nos dice el DANE es que durante todo 2024 la economía habría tenido una tasa de desempleo del 10,2%. Es decir, nos mantuvimos inalterados respecto al dato que registramos para todo 2023. Al respecto, hay algo que queremos resaltar y que hemos venido analizando teniendo en cuenta el comportamiento del mercado laboral después de la pandemia, y es que hemos registrado mejoras en la tasa de ocupación, pero también se ha visto contrarrestado por caídas en la tasa de participación. Esto lo hemos evidenciado en que entre 2023 y 2024 más de 300.000 personas pasaron a la inactividad en el mercado laboral, y esto en general favorece a que tengamos tasas de desempleo más bajas, más allá de la aceleración en el empleo que estamos evidenciando durante todo 2024. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Es que el mercado laboral tenga cierta recomposición durante este año, que podamos mejorar los niveles de participación laboral, con lo cual el panorama general para 2025 el mercado laboral dependerá del grado de absorción que tenga la economía, tanto el sector público como el sector privado, para absorber estas nuevas personas que entrarían al mercado laboral. Algo adicional que queríamos mencionar es que el nivel y el boom de remesas que vimos durante 2024 también pudo haber sido una de las razones por las que hemos visto una desincentivo en general de la participación laboral en el mercado laboral, y que de nuevo estaría incentivando a que tengamos tasas de desempleo más bajas. De cara a decisiones de política monetaria, la Junta Directiva del Banco de la República ha sido bastante clara
en mantener cierta cautela a la hora de recortar sus tipos de interés. Digamos que este dato de desempleo lo único que nos está mostrando es que estamos continuando con cierta recomposición en el mercado laboral, donde de nuevo esperamos mejoras en la participación laboral y que esto pues tenga un impacto en la tasa de desempleo para 2025. Se esperan esas mejoras, Víctor, pero eso también depende de cómo le va la economía en este año. Claro, cómo se sigue reactivando la economía, y ahí las expertas invitadas explicaban ese tema de cómo de pronto la economía a veces absorbe mejor o no las personas que se activan dentro del mercado laboral o que se inactivan del mercado laboral, y pues eso tiene una incidencia sobre la tasa de desempleo. Ahí nos decían que para este 2025 esperan que este promedio anual de pronto tienda a caer un poquitico, y la gran pregunta es si en este 2025, cuando hagamos el balance en un año, ojalá esta cifra quede en un dígito, es decir, por debajo del 10%. Eso depende de cómo se sigue reactivando la economía y que no pase nada por allá extraordinario en el mundo, reviente una guerra comercial muy severa que termine impactando no solo la inflación en el planeta, sino también pues el mercado laboral del mundo. Pues esperemos que se mantengan esos buenos indicios y esa buena senda, Víctor. Muchísimas gracias. A usted también, muchas gracias. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el dato de cuánta plata le entró al país en 2024 por cuenta de las remesas que envían los familiares en el exterior. Gracias por continuar con nosotros. El año pasado hubo récord de remesas enviadas a las familias en nuestro país por parte de los colombianos que se fueron para Estados Unidos, España y a otros países. Estos ingresos alcanzaron más de 40 billones de pesos el año pasado. Son miles los colombianos que se van a otros países con el sueño de aumentar sus ingresos y cumplir con sus propósitos de vida. Y muchos de ellos no se olvidan de sus familiares que quedan en Colombia y les envían dinero. Esto hace que la economía en el país también crezca. Desde el punto de vista económico está esta mitigación de ese efecto de pérdida de capital humano con esos recursos que envían los trabajadores, probablemente para complementar el ingreso de las familias y las personas que se quedaron en el país. Este éxodo dejó como resultado que el país recibiera en 2024 cerca de 46 billones de pesos en remesas, todo un récord histórico, y además este año se podría superar esa cifra. En el año 2025 esperamos que el monto total de remesas recibidas sea cercano a 13.000 millones de dólares. Esto es más de 3 puntos del PIB y a su vez se convertiría en la principal fuente de divisas para la economía colombiana, incluso superando lo que históricamente ha sido nuestra principal fuente de divisas, que es el sector petrolero. El 67% de las remesas que ingresaron al país en lo corrido 2024 provinieron de Estados Unidos y de España, con crecimientos de 2,8% y 2,9% respectivamente. Las remesas son como una especie de válvula de oxígeno en la economía. Y cuando las economías se están asfixiando, como en el caso de la pandemia, les llega ese oxígeno adicional del extranjero vía remesas. Pero también es importante para las economías de los hogares, para muchos jóvenes están en las universidades privadas, los padres han emigrado y les envían el dinero para estudiar. El buen desempeño de las remesas ha favorecido especialmente a la población de menores ingresos en Colombia, al punto que estas representaron en 2023 el 9% y el 5% de los ingresos totales de esas familias vulnerables. En otras noticias, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo inalterada la tasa de intervención en 9,5%. La decisión de hoy rompió con la cadena de rebajas que duró un año hasta diciembre. En esta ocasión, la Junta prefirió ser prudente, dado que la caída de la inflación se desaceleró y está enfrentando presiones. Entre esas presiones figuran una mayor tasa de cambio, el impacto del aumento del salario mínimo, las dificultades económicas locales y un entorno mundial enrarecido. Además, el banco analizó la incertidumbre de las relaciones económicas comerciales entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. El gobierno entregó detalles del contenido y los alcances de los 3 decretos expedidos para ayudar a los campesinos de la región del Catatumbo. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, explicó cómo sería la expropiación administrativa que permite uno de esos decretos. Les contamos cuáles ayudas vienen. La expropiación administrativa en la región del Catatumbo y 2 municipios de Cesar, según la ministra de Agricultura, se aplicaría solamente en 20 predios que tienen procesos en curso de adquisición.
Es la posibilidad de que los procesos que están en curso de adquisición de tierras se puedan acelerar, pagar los predios a valor comercial y ponerlos en disposición de dos poblaciones muy importantes, los reincorporados a la vida civil y las víctimas de desplazamiento en el proceso de retorno. Para Fedegan, esta medida no resuelve el problema de fondo en el Catatumbo. Aspiramos a que ese sea un decreto que esté circunscrito al tema del Catatumbo y en segundo lugar que no pueda ser aplicado a ningún otro lugar del país. El problema es un problema de seguridad. En otro de los decretos de conmoción interior, el gobierno señala que protegerá los predios de los pobladores del Catatumbo que fueron desplazados. Además, se autoriza que los bienes e inmuebles en poder de agencias del Estado y que tengan vocación agropecuaria o agroindustrial puedan habilitarse como albergues temporales. Nosotros estamos impidiendo que hoy se hagan transacciones en los predios agropecuarios de los 11 municipios del Catatumbo para que la gente que abandonó sus parcelas, para que los poseedores o propietarios que debieron abandonar no sean objeto de acaparamiento o no sean objeto de despojo. En ese sentido, hay alivios para quienes tengan créditos agropecuarios. Para ellos se suspenden los cobros jurídicos, se permite la refinanciación y acuerdos para sanear las deudas. Atienden a la productividad rural porque la intención es iniciar proyectos de producción de alimentos en núcleos que tienen afectaciones de conflicto armado con el fin de llevar a cabo una reforma rural integral. Otro de los decretos autoriza la implementación del trabajo en casa para empresas privadas de la región del Catatumbo y sector público, cuando haya dificultad para que se movilicen a su sitio de trabajo. Lo que pasa es que allá en la zona del Catatumbo hay empresas de Palma, hay Asozulia, hay empresas que necesitan que las personas no pueden desplazarse hacia allá, entonces para los que califique el trabajo remoto es una medida importante. Finalmente, el gobierno otorgará subsidios en temas de acueducto, alcantarillado y aseo, igualmente para vivienda, para que las familias puedan reconstruir o rehabilitar sus casas o negocios. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En 2017, un colombiano podía comprar 614 chocorramos con un salario mínimo. En 2023 podía comprar 527 chocorramos y en 2025, en promedio, podría comprar 569 chocorramos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.